Estos son nuestros anuncios. Servicios presenciales, martes 8 de la noche y domingos 9 y 11:30 de la mañana. Contamos con todas las medidas de seguridad sanitarias. Recuerda siempre traer tu cubrebocas y si te sientes mal, por favor, quédate en casa y síguenos en nuestras transmisiones por las redes sociales. Reunión de matrimonios, Amor Ágape. Los jueves, cada 15 días, a las 8 de la noche, en nuestro auditorio. Hombres del Reino. Reunión de varones, los viernes, cada 15 días, a las 8 de la noche, en nuestro auditorio. Reunión de jóvenes, Impacto, los sábados, cada 15 días, a las 7 de la noche, en nuestro auditorio. Reunión de mujeres, Su ADN en mí. Último sábado de cada mes a las 6 de la tarde en nuestro auditorio. Si tienes alguna duda, contacta a tus líderes o comunícate al teléfono 3329 63 90 73. 3329 63 90 73. Centro Cristiano Amigos Tala. Tocar el corazón de Dios, cambiar el corazón del hombre. ¡Venga! Vamos, cántalo conmigo, dilo fuerte. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Que le den santo. Contento de que estemos reunidos todos exaltando su nombre, dilo. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Vamos, dilo. Que tú hagas al Cordero, que vive para siempre, hacemos fiesta. Hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos. Fiesta. Hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos y juntos gritamos. Porque el pueblo de Dios estamos gozosos y tenemos fiesta en la tierra que Él nos ha dado para que cosechemos en la que Él nos espera. Y dilo, hacemos fiesta. Grítalo. Hacemos fiesta. 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 ¿Por qué no lo dices saltando? Fiesta. 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 Hoy hacemos una fiesta.
necesitamos. Venga. Venga. Dilo. Fiesta. Aleluya. Gracias, Jesús. Deja que no descienda el gozo. El día de hoy apóyate con tus palmas y que el gozo esté presente. Aleluya. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. Dilo. Y en ti soy libre, sé exaltado. Sé exaltado, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, Al pasar por la oscuridad, tu luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí Dios tu voluntad, venga tu reino a este lugar. Dilo. Y en ti soy libre, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, en ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Oh, en ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Oh, tú mismo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú mismo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Aleluya. Gracias, Padre, porque necesitamos tu libertad, Señor. Tu libertad en el Espíritu, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre.
hasta el final. Más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. ¿Por qué no le dices, iglesia, gracias, Padre? Porque el Espíritu que tú me llenas, Padre, es un espíritu contrito, Señor. Y que tú me esperas, Padre, en el reino, donde tú me estás llamando, Padre, donde tú me estás esperando, Jesús. Ahí estaré, porque en el reino de Dios, a todo aquel que Él siembra en esta tierra que Él ha dado, allá va a ser la cosecha. Él nos estará esperando. Gracias, Jesús. Porque el espíritu que estás formando, Padre, es un espíritu digno, Señor, digno de entrar al reino de los cielos, al reino del Padre, donde aquel que Él nos está esperando. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias por limpiarme. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias, Padre. Gracias. Vamos, iglesia, levanta tu voz y dilo. Gracias. Agradece al Señor. Agradece al Señor que el día de hoy, en tus pecados, mis pecados, por el amor del Padre, han sido limpiados. Y en el reino de Dios, todo aquel está esperando. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. A tu nombre clamaré, y ante mis ojos fijaré, y en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy.
Vamos, iglesia, todavía sigue disponiendo tu corazón. Clama a Él. Clama, Padre. Gracias. Sí, Señor Jesús. Eres maravilloso, Rey. ¿Sabes? Él es el principio y el fin. Y Él siempre va a estar junto a ti, va a estar junto a mí siempre. La situación puede ser tan difícil y pareciera que la noche es muy oscura y fría, es tempestuosa, pero sabes, Dios siempre va a estar a tu lado. Él siempre te va a mostrar el camino para que tú puedas llegar a tierra firme y estar bien. Voltea y dile que está a tu lado: Dios siempre quiere que estés bien. No tengas miedo, aunque la tormenta parezca que va a terminar contigo. Dios es fiel y te ama. Dale una fuerte ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien, pues quiero darle las gracias, iglesia, por poder estar el día de hoy, y a la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Quiero decirles que hoy es un día maravilloso, y sabes, es maravilloso por una razón: porque Dios te ama. Y como Dios te ama, entonces Él es el que te enseña, te muestra cómo Dios cada día, escucha bien, cada día está dispuesto a amarte, a abrazarte, a quererte, a restaurar tu vida. Y si tienes problemas en tus matrimonios, también tu matrimonio puede ser restaurado. Ese es el Dios que predicamos. Así es de que quiero darles las gracias por sintonizarnos, por estar con nosotros y por permitirnos a nosotros estar contigo. Bien, el día de hoy vamos a iniciar, o quiero predicarles sobre una carta que está en la Biblia, y es la carta más pequeña, ¿sí? Es la carta a Filemón. ¿Cuántos han escuchado hablar de Filemón? Sí, entonces hoy vamos a hablar sobre Filemón. Así es que abran su Biblia en la carta a Filemón, y si alguno no la encuentra, está entre Génesis y Apocalipsis. Ahí la van a encontrar seguro, ahí va a estar. No se crea, está antes de Hebreos. Bueno, sí se lo crea, pero le voy a dar un tip más cercano: antes de Hebreos. Ahí estás, Filemón. Y si no la encuentran, por ahí lo sugieres, díganle: Filemón, te anda buscando el pastor. Así es de que, por favor, hoy necesitamos que estés con nosotros. Bien, y quiero hacerlo, yo creo que va a ser en 2 mensajes para poder ver la carta de Filemón. ¿Se acuerdan que vimos la carta a los romanos ya? ¿Sí? 16 capítulos, pero hoy solamente es un capítulo, la carta a Filemón, y el tema es la carta a un amigo. El título del día de hoy es Orando por él, o sea, orando por un amigo. Yo quiero preguntarles, ¿a cuántos de ustedes saben que hay un amigo, por lo menos, que está orando por ustedes? ¿Sí? ¿Sí tienen amigos que oran por ustedes o no? Bueno, yo espero que yo sea su amigo y que ustedes oren por mí, ¿verdad? Que no oremos porque, bueno, es que tengo que orar por el pastor, ¿no? Porque a veces se vuelve como un ritual o como una obligación, sino que podamos orar y decir: hoy voy a orar por fulano de tal, porque es mi amigo, porque es mi amiga, o porque Dios te hace sentir que ores por él.
Entonces, cuando Dios te hace sentir eso, no dudes y ponte a orar por esa persona y considéralo un amigo. Entonces, la Biblia nos habla de Filemón, y la base bíblica del día de hoy es el verso 5 de Filemón, ¿sí? Espero que ya lo tengamos. Y dice la escritura: porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo. Wow, esto está interesante, ¿no? ¿Te imaginas que cuando tu amigo ore por ti y te mande una carta? ¿A cuántos les han mandado una carta? ¿O a cuántos les mandaron una carta? ¿No? Porque ya hoy se mandan mensajes y se mandan emails, ¿verdad? Pero antes mandábamos cartas, ¿sí? A mí me tocó la época de las cartas, y entonces tenía uno que tratar de hacer la letra lo más bonito posible, que la entendiera la persona. Y si a la persona que se la ibas a mandar era alguien que hacía que tu corazón latiera, pues buscabas palabras románticas, ¿sí? No había celulares, no había correo electrónico, y decirle que la amabas para que ella pudiera saberlo podría durar una semana o 2 semanas, dependiendo la distancia de donde se mandara la carta, ¿verdad? Y bueno, yo desde muy pequeño tuve que mandar cartas. A la edad de 9 años, 10 años, recuerdo que tuve que mandar una carta a mi mamá. Yo estaba en la ciudad de Pachuca, ella estaba en México, y entonces tuve que mandarle una carta. Y lo recuerdo muy bien, porque dentro de mi lenguaje de niño, le dije: pues aquí tengo muchas cosas que me hacen boruca, luego te las mando. Y no sé si ustedes sepan lo que es boruca, pero que me estorban, ¿sí? Y mis hermanos y mi mamá, cuando ella leyó la carta y compartió lo que yo decía, porque yo vivía con unos tíos en ese tiempo para poder ir a la secundaria, entonces ellos me decían: pues hace mucha boruca, y me hacían bullying mis hermanos. Pero a lo que quiero es llegar a lo siguiente: la carta a Filemón es la más corta que Pablo escribe. Dentro de todas las epístolas o todas las cartas que Pablo escribe, iniciando desde Romanos, la última, Filemón, encontramos que dentro de esta carta, o esta carta se escribe con un carácter privado y a una persona. Todas las demás cartas se escribieron a la iglesia que se encontraba en ese lugar. Esta carta fue dirigida a Filemón y era para pedirle un favor o algunos favores. Para eso era la carta. Las demás cartas eran para instruir o para redirigir a la iglesia cuando estaban haciendo las cosas mal. Y entonces Pablo les mandaba una carta para, vamos a decir así, para llamarles la atención y meterlos en el camino de Dios. Y es curioso que en esta carta a Filemón, Pablo se presenta como prisionero de Jesucristo. En las demás cartas, desde Romanos en adelante, el apóstol Pablo se presenta como siervo de Jesucristo, y así inician las cartas: Pablo, siervo de Jesucristo, o Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero en la carta de Filemón se presenta como Pablo, prisionero de Jesucristo. Entonces, hay algunas características de esta carta que llaman la atención. ¿Por qué razón Pablo la carta a Filemón se la manda a un amigo para pedir un favor, además de que se presenta como prisionero y no se presenta como apóstol? Ustedes recuerden que la palabra apóstol significa enviado. No se presenta como el enviado de Jesucristo, tampoco se presenta como siervo de Jesucristo, sino se presenta como prisionero de Jesucristo.
Ahora, esta carta, la fecha en que se escribió, se tiene, o los historiadores mencionan que fue entre el año 60 y 61 después de Cristo. Más o menos habían pasado 30 años o 27 años de que Jesús había sido crucificado. Y entonces, como toda carta, pues se tiene la fecha, ¿verdad? Y yo creo que la carta más o menos decía así: si hoy se hubiera mandado, entonces hubiera dicho la carta de esta manera: a 24 de abril del año 61, el lugar de donde se dirige la carta, Roma. Destinatario, Filemón, en Colosas. Las cartas en aquel tiempo, o las salutaciones, como nos lo enseña el verso 1 al 3 de Filemón, dice de la siguiente manera: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Ahí está, va para Filemón. Y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa es la manera en que se enviaban las cartas o las salutaciones, que como toda carta hasta el día de hoy tiene. Primero es el saludo y después entramos directo a lo que queremos hacer. Y Pablo no era la excepción. Ahora, quiero decirles algo interesante en esto, que dentro de las salutaciones, Pablo envía saludos a la iglesia y le dice: quiero que saludes a la iglesia que está en tu casa. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Dice, la iglesia que está en tu casa. Ahora, ¿por qué la iglesia estaba en la casa de Filemón? ¿Por qué razón? Bueno, hay algo que nosotros debemos de comprender, que dentro o en aquellos tiempos, cuando la iglesia cristiana inició, ¿sí? Cuando la iglesia cristiana inicia, ¿de qué manera o de qué forma es como comienza? Bueno, recuerden ustedes que hubo persecución, ¿verdad? Entonces los emperadores romanos en aquel tiempo pues hacían festín con los cristianos. Los echaban al foso al Coliseo para que las bestias o los leones los devoraran. A otros los ponían como lámparas humanas o antorchas humanas. Renegaban de Cristo o morían de esa manera. Cualquiera de las dos opciones no era grata. Entonces hubo gente que tuvo que salir de ese lugar y se fueron a otras ciudades. Y cuando ellos estaban en esas ciudades, empezaron a predicar de la palabra de Dios, empezaron a hablar del mensaje de Dios. Y cuando ellos lo hicieron de esta manera, encontramos algo interesante, que la iglesia inicia en los hogares de la gente pudiente o de la gente importante de la ciudad donde ellos vivían. No podían alquilar un lugar como nosotros o comprar una propiedad para hacer un templo, pero lo podían hacer en su casa. Ahora, el hacerlo en su casa, las familias pudientes o la gente importante pues tenía servidumbre y tenía esclavos. Entonces a ellos se les predicaba la palabra, de tal manera que la iglesia empezaba a crecer. Era algo interesante. Imagina que la familia que conocía de Cristo, que aceptaba a Jesús como su Salvador personal, no solamente lo compartía con su familia, con el núcleo familiar, sino que empezaba a decirle a sus sirvientes y a los esclavos. Empezaba a hablarles de Cristo. Algo que para la cultura de aquel tiempo no era normal. Un esclavo no valía nada. La vida de un esclavo no valía. Sin embargo, ellos predicaban la palabra y les enseñaban. Entonces,
cuando Pablo envía la carta, una de las costumbres que tenía el Imperio Romano, que el Imperio Romano fue influenciado por Grecia en aquel entonces, y entonces lo que ellos tenían la costumbre era que cuando se enviaba una carta, ponme mucha atención, la carta se leía en voz alta. No existía el leerlo en silencio, sino se tenía que leer en voz alta. Recuerden que estaban influenciados por el helenismo de aquel tiempo, y entonces se tenía que hablar, leer la carta en voz alta. Y no solamente eso, sino que las personas que dentro de esta carta estaban involucradas, que en la Biblia nos enseña que eran, algunos de ellos era Timoteo, era Apia, era Arquipo y toda la iglesia. No, la carta estaba dirigida a Filemón, pero había otros que tenían que estar allí. Entonces Filemón, de acuerdo a la costumbre o a la cultura, él tenía que tomar la carta y leerla en voz alta para que los que fueron nombrados y toda la iglesia se enterara de lo que Pablo estaba diciendo. ¿Sí? Y no solamente esto, sino todas las cartas, la carta a Roma, la carta a los colosos, a los filipenses, a los colosenses, así era, a los corintios, así era como se hacía. Entonces, Pablo sabía que lo iban a hacer de esa manera y que toda la iglesia iba a estar presente y conociendo lo que decía. Por eso dice, y la iglesia que está en tu casa. Así de que las células, cuando se abren células, no es una idea de estos tiempos. Desde el tiempo que Filemón vivía en el año 60, ya se habían iniciado. Ahora, después de hacer esta salutación, número 2, Filemón ora por su amigo. Y lo encontramos en los versos del 4 al 7. En estos versos podemos ver que Pablo tiene, bueno, en realidad no solamente en eso, sino casi el resto de la carta, Pablo tiene 2 puntos importantes que tratar. El primero es orar por su amigo, que es versos del 4 al 7. Ora por Filemón. Y de los versos del 8 en adelante, Pablo le pide un favor a Filemón. Ahora, fíjate bien, cuando Pablo empieza a hablar de lo que le interesa para poder decirle a Filemón a través de esta carta, encontramos algo interesante. Y la Biblia nos dice, verso 4, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Ahora, quiero que entendamos esto, iglesia. Qué bueno es que cuando tú ores por lo menos por un amigo. Yo creo que todos tienen amigos, ¿sí? ¿O hay alguien aquí que no tiene un amigo? Pues, dedica un tiempo para orar por tu amigo. Y no siempre el mismo, porque seguramente tienes más amigos. Yo no sé si a ti te ha pasado que de momento tú tienes o estás orando o estás haciendo algo y de momento Dios te pone la imagen de un amigo tuyo. Y en muchas ocasiones, al menos a mí me ha pasado, Dios me ha puesto la imagen de un amigo y a veces la intranquilidad de que porque ese amigo está pasando por problemas. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Que sientes así como que está en problemas? ¿Sí o no? ¿No les ha pasado? ¿Sí? Levante la mano a quien le ha pasado. Ok, cuando te pase eso, a ti que no te ha pasado, deja lo que estás haciendo y dedica un tiempo y ponte a orar por él.
intercede por él, porque Dios te está indicando que necesitas orar por ese amigo, por esa amiga, porque está pasando por un problema o por una angustia o por una aflicción. Y hazlo. La Biblia nos enseña que Pablo empieza a orar y le dice: doy gracias a mi Dios, es decir, oro cada día a Dios, haciendo siempre memoria de ti. Es decir, eran amigos entrañables, ¿verdad? Pablo oraba por Filemón, pero después de decirle que él ora todo el tiempo por él, en su tiempo devocional, Pablo le dice el motivo de su oración. Y es aquí donde quiero detenerme. El motivo de la oración de Pablo, encuentro por lo menos 4 cosas. El primero de ellos es el testimonio de Filemón de su amor y fe hacia Jesús. Miren lo que dice: porque oigo, verso 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Es decir, Pablo tenía testimonio, escuchaba testimonio de la gente que estaba hablando, o de la gente que hablaba de Pablo, que decía lo que Pablo hacía, cómo vivía. Y entonces Pablo dice: oye, escucho del testimonio de tu amor y de la fe que tienes en Jesucristo. Qué bueno sería que nuestros vecinos, tus vecinos, dijeran: wow, escucho del amor y de la fe que tienes en Jesús. Que cuando tú o alguien les predica a tus vecinos de Jesús, alguien en el trabajo les predica de Jesucristo, y de momento dentro de la plática dice: ¿y dónde vives? No, pues vivo en tal lugar y en tal calle. Oye, yo tengo un amigo que ahí vive, es cristiano, se llama fulano de tal, Nepomuceno. ¿Se acuerdan de Nepomuceno? Ese casi siempre lo invito a las predicaciones, ¿no? Nepomuceno vive allí. Y entonces tu compañero de trabajo dice: no, yo no quiero ser hipócrita como esa persona que tú me dices. ¿A poco él es cristiano? Ahí en la calle todos lo conocen y te empiezan a enumerar. Testimonio. O cuando te dicen: ah, sí, yo conozco a fulano de tal y me ha hablado muchas veces, me ha dicho, él es mi vecino. ¿Lo conoces? Ah, claro que lo conozco, va conmigo a la iglesia. Wow. Sí, la verdad me cae gordo, porque la gente así dice: me cae gordo. Pero la verdad es una persona íntegra, no se mete con nadie, no habla de nadie y siempre anda buscando servir, ayudar. Y cuando alguien le hace algo, busca con humildad. A lo mejor se queda callado y no responde las agresiones. Testimonio. Y esto es lo que la Biblia nos enseña, que Pablo le dice a Filemón en la carta: Filemón, el testimonio que tú tienes de tu amor y de la fe a Jesús, yo lo sé. Y lo sé no porque tú me lo digas, sino lo sé porque la gente que vive cerca de ti, la gente que te conoce, habla de tu fe y amor en Jesucristo. No solamente eso, Filemón, sino además también habla de la fe
y el amor que tú tienes para con los santos, porque tú eres capaz de ayudar a cualquier persona, no importa lo que te haya hecho, no importa cómo se haya portado contigo, no importa la situación que viva, tú siempre tienes una mano para ayudar, siempre tienes una palabra para dar consuelo, siempre tienes una palabra sabia para poder aconsejar a alguien y decirle cómo y qué hacer. Filemón, por eso es que oro por ti, porque para que tu amor y tu fe en Jesucristo no mengüe, sino que siga creciendo, y que tu testimonio de amor y fe que tienes para los santos, que tienes para la gente, que tienes para tus siervos, que tienes para tus esclavos, que para los demás no vale nada. Wow, tu testimonio habla mucho. Además, oro por ti para que sigas predicando el conocimiento de la fe en Jesús. ¿Sabes, Filemón? Es necesario seguir predicando. Y yo sigo orando para que tú tengas fe, para que el amor que Dios ha puesto en ti para hablarle a la gente no se apague, sino que sigas hablando, que no tengas miedo. Seguramente, aunque la carta no lo dice, pero seguramente Pablo sabía que había rumores de que podrían ser apresados para echarlos con las bestias para ser devorados, o para utilizarlos como una antorcha. ¿Sabes qué, Filemón? No dudes, sigue adelante, échale ganas. No importa lo que pase, no importa lo que esté sucediendo, tú échale ganas. Dile a la iglesia que le eche ganas. Dile a los que están ahí contigo. Algunos dicen que Apia era la esposa de Filemón. Dile a tu esposa que le eche ganas. No menciona de sus hijos, pero seguramente tenían hijos. Dile a tus hijos que no desmayen, que le echen ganas. La gente va a hablar de ustedes, la gente los va a menospreciar, habrá gente que los va a traicionar y los va a vender contra los enemigos, contra aquellos que quieren que el mensaje de salvación no continúe. Pero no tengas miedo, Filemón, no tengas temor, sigue adelante. Yo he visto tu testimonio, yo he visto tu amor y tu fe hacia Jesucristo, yo he visto tu amor y tu fe de cómo amas a la iglesia, y no solamente cómo amas a la iglesia, sino cómo amas presentar a Jesucristo como el Salvador de todo aquel que quiera confesarlo como su Señor y Rey. Yo me siento contento, me siento agradecido, me siento halagado. Mira lo que le dice más adelante, verso 7: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Te das cuenta? No solamente es una simple oración la que hace el apóstol Pablo, sino dentro de la oración deja muy en claro lo que Filemón está haciendo, y en la carta le resalta y le dice: Filemón, me siento halagado, me siento contento. Más adelante en la carta, hoy no lo vamos a ver, pero más adelante encontramos que Filemón, de acuerdo a lo que dice esta carta, Filemón conoció de Jesucristo y aceptó a Jesús como su Salvador personal a través del mensaje que Pablo llevó a Colosas. Por eso es que Pablo, cuando está escribiendo esto y le está diciendo el gozo que él siente, le dice: porque por medio de tu liderazgo, por medio de tu trabajo, la iglesia es confortada. ¿Sabes? No hay mayor regocijo y no hay mayor gozo, iglesia. Yo no sé si tú lo has vivido, pero Dios nos ha permitido experimentarlo. No hay mayor gozo y mayor alegría. Y quiero decirle a los maestros que están aquí ahorita en este salón, no hay mayor gozo que cuando tú ves a tus alumnos
Yo fui maestro de adolescentes. Algunos de ellos les llamaban los intrépidos. ¿Saben por qué les decían los intrépidos? Porque nadie quería trabajar con ellos. Era lo peor que había en la iglesia. De verdad, eso sucedía. Y les decían los intrépidos. Muchachos que no querían nada. Algunos vestidos así en aquel tiempo, medios darquetones, ¿no? Así vestían y así llegaban a la iglesia. Y la gente los veía de lejos. Generaron ese grupo de intrépidos. Los marginados, los que nadie los quería aceptar. Y me dijeron: atiéndelos. Y cuando yo veía a esos muchachos, me acordé de mi adolescencia y de mis amigos de adolescentes que estábamos en la iglesia. La mayoría de ellos se habían alejado del camino de Dios. La mayoría. ¿Saben por qué? Porque en la adolescencia, papás, en la adolescencia se te pueden perder tus hijos. Cuídalos. En la adolescencia es cuando hay muchas voces que les están llamando para decirles que es mejor la droga, que es mejor el alcohol, que es mejor ser rebelde, que es mejor no obedecer a papá y a mamá, que es mejor no estudiar, que es mejor hacer cosas que a Dios no le agradan. Pero sabes, tú tienes la obligación, y nosotros como pastores y los maestros tenemos la obligación de decirles que esa es una mentira del diablo, porque el diablo se los quiere llevar al infierno. Y cuando a mí me dieron ese reto, yo me acerqué con ellos y empezamos a trabajar con los muchachos. ¿Sabes? En la iglesia se hacían acrósticos y se hacían dramas y era otra forma de doctrina o de liturgia en aquel tiempo. Y yo recuerdo que un día les dije a los muchachos: vamos a participar nosotros en el festival navideño. Y me dijeron: ¿y qué vamos a hacer? Muchachos de 12, 13, 14, 15, 16 y hasta 17 años. ¿Y qué vamos a hacer? Le dije: vamos a hacer un drama. Y todos se rieron, así como algunos de ustedes están riendo. Y le dije: lo vamos a hacer. Y dijeron: ¿en serio? Dije: sí. Dije: es más, ¿qué drama quieren hacer? Y saben, me vistieron de rey y yo participé con ellos. Yo participé con ellos. No les dije: lo vamos a hacer y cada quien se aprende su pedacito. No, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer todos. Y díganme qué papel me toca. Y yo participé con ellos. Resultado: algunos de ellos hoy están firmes en el camino del Señor. Algunos de ellos están predicando la palabra. Y es una satisfacción saber que el trabajo que hiciste hoy tiene fruto. Algunos de ellos nos siguen a través de las redes sociales. Y seguramente si alguno de ellos está escuchando este mensaje el día de hoy, se va a recordar y puede atestiguar que es cierto: yo participé con ellos. Y eso es gozo. Es gozo cuando sabes que el trabajo que tú has hecho trae fruto. Por algunos años fui a predicar a la cárcel. Y algunos de esa gente que nadie quería, que la sociedad los rechazó, algunos hoy son pastores. Y yo no era pastor. Yo era un joven. Mi esposa y yo fuimos a la cárcel, íbamos a la cárcel con otro grupo de muchachos, siendo solteros, a predicar el mensaje de salvación. Y hoy por hoy, algunos en el camino del Señor. Y eso es gozo, eso es alegría. Y eso es lo que el apóstol Pablo experimentaba. En algún tiempo me tocó acompañar a mi madre. Mi madre, ella fue mi maestra. Ella me llevó a la cárcel a predicar. Ella me dijo: hijo, me dieron una célula
y yo no sé predicar, quiero que vayas y prediques en la célula. Y por más de un año fuimos a predicar, mi esposa y yo, a la célula. De esa familia que abrió su casa, se abrió una iglesia en su pueblo. ¿Sabes? El trabajo que haces no es en vano. Y la gente que ha trabajado en forjarte, en formarte de una o de otra manera, cuando ve el trabajo, y yo quiero suponer que mis maestros de escuela bíblica de niños, hoy que saben que soy pastor, van a decir, fue mi alumno. Ese es mi alumno. De mis alumnos hay pastores, porque habemos varios de mi generación que somos pastores. Tengo amigos pastores que jugamos juntos, que nos hicimos bromas, pero hoy han tomado la estafeta. Niñas que nos correteábamos, que les jalábamos las trenzas, porque antes eran trenzudas las niñas, hoy no. ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan o no? Mamás, ¿verdad que antes las niñas traían trenzas? ¿Sí o no les tocó a ustedes? Pues era re fácil de agarrarle la trenza a la niña. Hoy esas niñas son pastoras, esposas de pastores, y sirven al Señor. ¿Sabes? Por eso es que cuando yo leía esta carta y escuchaba o leía y decía, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Dije, wow, esta palabra sigue vigente. Por eso es que, iglesia, yo les digo, traigan a sus hijos, tráiganlos a las reuniones, invierte tiempo en tu hijo, en tu hija. Que cuando ellos quieren venir a la iglesia no les digas, no tengo tiempo, llévalos. Porque va a llegar el día en que tú quieras traerlos y ellos te van a decir, no quiero, me voy a ir con mis amigos, me voy a ir a otro lado, y vas a llorar. Hoy lloran ellos porque tú no los traes, mañana tú vas a llorar porque vas a querer que ellos vengan y ellos no van a venir. Y no estoy hablando una profecía, estoy hablando una realidad. ¿Sabes? El apóstol Pablo dice, me gozo, me deleito, el saber que Dios me puso para predicarte el mensaje de salvación. Y ahora tú tienes una iglesia en tu casa y predicas el mensaje de salvación y amas, y tienes una fe tan grande y tienes un amor tan grande por la iglesia y por las almas que se están perdiendo, que el trabajo está floreciendo. Wow, eso es impresionante. Yo no sé si tú lo puedes entender, pero esa es la gran comisión. Para eso nos llamó y para eso hemos sido salvos, para llevar el mensaje de salvación. Iglesia, quiero terminar. Pablo nos muestra cómo su amigo Filemón tiene reuniones en su casa para presentar el mensaje de salvación a los inconversos. La pregunta es, ¿estarías tú dispuesto? ¿Estarías dispuesta a abrir tu casa para que tus amigos, para que tu familia, para que tus vecinos puedan conocer del amor de Dios y así puedan recibir la gracia de la salvación que tú y yo recibimos ya? Y que ellos también puedan tener esa salvación, y que el mismo apóstol Pablo dice que lo que de gracia recibimos, de gracia lo demos. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? A lo mejor dices, pastor, mi casa es muy pequeña.
Pastor, mi casa no está en condiciones. Pastor, mi casa me da pena que llegue la gente. Hey, que no te dé pena, porque Dios quiere utilizarte a ti y a tu casa con lo que tú tienes. No esperes tener una mansión para poder invitar a tus amigos a predicarles del amor de Dios, porque sabes, lo más triste es que cuando tengas la mansión, quizás te hayas olvidado ya del que te ha dado la salvación. Entonces vas a utilizarla para otras reuniones, pero menos para dar el mensaje de salvación. Pablo menciona del buen testimonio de Filemón y se goza de saber cuánto ama a Dios. Se goza de su fe en Jesucristo y también se goza del amor y de la fe que tiene en la iglesia y en el ministerio que Dios le ha dado. Y es por eso que Pablo está orando continuamente por Filemón, para que su fe no decaiga, para que su fe pueda crecer, para que él pueda tener el valor de seguir predicando la palabra y de ensanchar el territorio, no de él, sino el territorio de Jesucristo, porque el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Por eso es que Pablo le dice: Filemón, estoy orando por ti, porque lo que estás haciendo no es un trabajo material, sino es un trabajo espiritual. Y toda la gente que está escuchando de tu amor y de tu fe en Jesucristo, y que está abrazando ese amor y esa fe en Jesucristo, y que está viendo cuánto amas a la iglesia y cuánto amas el ministerio que Dios te ha dado, toda esa gente, escúchalo bien, Filemón, ellos también podrán un día seguir predicando la palabra, y aunque tú faltes, aunque tú mueras, tu nombre va a poder seguir llevando hombres y mujeres a las plantas de Cristo, porque lo que tú haces el día de hoy, quizás alcanzaste 10, quizás alcanzaste 20, pero de esos 20 quizás uno sea pastor, quizás uno sea evangelista, quizás uno tenga otro ministerio, y ese reproducirá el trabajo que tú hiciste. Y sabes, gracias a eso, hoy tú y yo tenemos la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de venir a una iglesia, a un templo, para escuchar la palabra de Dios. Hoy tenemos esa gran oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque hubo hombres, porque hubo mujeres que fueron valientes y que dijeron: no importa lo que suceda, yo voy a predicar y a proclamar el nombre de mi Jesucristo, el nombre de Dios, porque Él me lo ha dado por gracia la salvación, y entonces yo tengo que hacerlo. ¿Sabes? Yo no sé si en esta ciudad hubo derramamiento de sangre, por los que vinieron a predicar la palabra, pero quiero decirte que en muchos lugares de nuestra nación se derramó sangre para que hoy tú y yo podamos tener este lugar sin que nadie nos moleste. Personalmente, puedo decirte que llegamos a lugares donde nos gabarreaban. El techo no eran las guayabas que caen del árbol. No, eran gabarrazos, eran piedras, ¿sí?, que aventaban. Gente gritando: cállense. Recuerdo que una ocasión, y con esto termino, fuimos a visitar una iglesia metida allá en la sierra. Veníamos como a la 1 de la mañana para casa. Era un poblado de terracería. Bueno, más bien dicho, el camino era terracería para poder llegar hasta el pueblo y ahí encontrar la carretera para llegar a Pachuca. Y cuando íbamos de regreso, 12, 1 de la mañana, la iglesia, el piso era de tierra, las bancas eran 3 bloques de este lado, otros 3 de este lado y unas vigas. Esas eran las bancas.
El techo era el mejor techo. Las estrellas eran nuestro techo. ¿Y sabes? ¿De dónde llegaba la gente? No lo sé, pero la iglesia estaba llena. Y nosotros decíamos, ya terminamos. Y la iglesia decía, síganle. Tenemos hambre, hambre de Dios. Y cuando salimos, que íbamos ya de regreso a Pachuca, se nos ponchó la llanta de la camioneta. Nos quedamos a mitad de la nada en la terracería. Para donde tú vieras era monte. No había nada. Y algunos dijeron, nos pusimos de acuerdo, unos se quedaron en la camioneta cuidando los instrumentos y las mujeres que iban con nosotros, y otros empezaron a caminar para pedir ayuda. Llegaron las 7 de la mañana, las 8 de la mañana. Y cuando nosotros le decíamos y testificábamos, creo que, no recuerdo bien, pero creo que una camioneta pasó o llevó a los que fueron a buscar. Y cuando nos vieron y platicaron con nosotros, dijeron, ¿saben que en este camino han asaltado y han matado a mucha gente? Y ustedes todavía, aparte de que se quedaron aquí, se arriesgaron a irse caminando. De verdad, Dios los cuida a ustedes. Pero cuando tú tienes el deseo y tienes el amor hacia Dios, no importa que camines, no importa que duermas en el suelo, no importa que tengas que trasladarte muchas horas. A veces hacíamos más tiempo en ir y regresar que el tiempo que estábamos en la iglesia. Había lugares donde nos tardábamos hasta 4 horas para llegar. El servicio era de 2 o 3 horas y 4 de regreso. Y sabes, lo hacíamos en sábado. El domingo a las 10 de la mañana yo tenía que estar con mis alumnos dando clase. Después tuve matrimonios, dando clase con matrimonios. Y cuando hoy ves que de esos matrimonios algunos son líderes de matrimonios, algunos son pastores, dices, wow, valió la pena. Valió la pena el esfuerzo, valió la pena el trabajo. Y yo espero que si Dios nos presta la vida, el día de mañana yo pueda ver de algunos de ustedes y saber que algunos de ustedes son pastores y están abriendo iglesias, y que Dios los ha prosperado mucho más de lo que Dios nos ha prosperado a nosotros. ¿Saben? El mayor deleite y el mayor gozo es saber que algunos de ustedes Dios los levante y hagan mucho más que lo que nosotros hicimos. Ese sería el mayor gozo, como el apóstol Pablo. Por eso dice, me deleito, me gozo por lo que tú estás haciendo. Iglesia, yo me gozaré y me alegraré, como dice el salmista. Pero ¿sabes? Debes de vivir una vida que el que se goce y se alegre no sea tu pastor terrenal, sino sea el pastor de pastores, Jesucristo. Así es de que yo te invito para que tú hagas lo que te corresponde. Invita a alguien, háblale de Cristo y da un buen testimonio. Que no digan, ay, es que para ser como él, así estoy bien. Para ser como ella, no, así estoy bien. No, da un buen testimonio, que la gente pueda decir, quiero ser como es él, como es ella. Yo los conocía antes de que fueran a la iglesia y ahora en realidad tienen cambio. Me caen gordo, me caen mal, pero la verdad tienen cambios. Ponte de pie, iglesia.
Yo no sé cómo estés viviendo. Yo no sé cuál sea tu forma y cómo estás testificando. Y no te voy a pedir que pases aquí enfrente, porque a lo mejor te va a dar la vergüenza. Pero yo quiero pedirte que en este momento le digas al Espíritu Santo: Espíritu Santo, dime, háblame, ¿en qué te he fallado? Dime si he dado buen testimonio o he sido un mal testimonio para mis vecinos y mi familia. Y deja que Dios te hable. Pero solamente haz esa oración, no hagas más. No le des gracias a Dios por la luna, por el sol, por las estrellas. No. Solamente dile: Espíritu Santo, dime, háblame. Y dime si he dado buen testimonio con mi familia, con mis vecinos, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo. Quizás yo pienso que he hecho lo correcto y que estoy bien, pero hoy quiero abrir mi corazón y quiero que tú me hables y me digas si ha sido bueno mi testimonio, para que tú te agrades. Y así como Pablo le dice a Filemón: me gozo, me deleito en saber lo que estás haciendo por la iglesia, que pueda escuchar tu palabra. Me gozo y me deleito por saber lo que tú estás haciendo por la iglesia. No eres un pastor, no eres un predicador, pero eres una persona que da buen testimonio. Y si el Espíritu Santo te muestra que no estás dando buen testimonio, dile: Señor, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que hacer para cambiar y dar un buen testimonio? Solamente hazle esas dos preguntas. No hagas más en tu oración. ¿Podrás hacerlo? Ahora, ¿quieres hacerlo? Hazlo entonces. Hazlo, quiero ver que lo estés haciendo. Eres tú y Él. Y hazle esa pregunta: Espíritu Santo, ¿estoy dando buen testimonio? Y si Él te dice que no, ahora pregúntale qué debes de cambiar. Dile: ¿qué tengo que cambiar, Espíritu Santo? ¿Qué tengo que hacer para que mis vecinos, mi familia quiera venir a tus plantas? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué cambios debo de realizar en mi vida? Espíritu Santo, hazlo tú, amado mío. Hoy estamos vulnerables delante de ti, la iglesia, y queremos que seas tú el que hable y nos diga qué debemos cambiar. Mi amado, en esta carta encontramos que tenemos que trabajar y llevar el mensaje de salvación. También en esta carta encontramos que debemos de dar testimonio de que tú vives en nuestro corazón. Debemos de dar testimonio para que nuestros vecinos conozcan de tu amor y de tu gracia, y para que ellos puedan testificar que somos hijos tuyos. Porque queremos, Señor, que tú puedas decirnos que te sientes contento, que estás gozoso, porque somos verdaderos hijos tuyos, que predicamos y proclamamos las buenas nuevas de salvación. Padre, gracias. Si el Espíritu Santo te está hablando, no seas renuente y solamente dile: lo voy a hacer, y perdóname. Haz esta oración con Él. Yo sé que Dios ha hablado a varios, si es que no a todos ustedes, y haz conmigo esta oración. Padre Celestial, en esta hora te doy gracias porque tú has hablado a mi vida y me has mostrado
lo que no estoy haciendo correctamente y que te desagrada. Pero hoy quiero pedirte perdón por hacer que la gente no quiera saber de ti. En realidad me he vuelto una piedra de tropiezo, pero hoy te pido perdón y te pido de tu ayuda y de tu fortaleza para que pueda cambiar y que la gente pueda ver que tú vives en mi corazón, que eres una realidad, que no eres una religión, sino que tengo una relación contigo y que tú cambias y transformas la vida del hombre que tú quieres cambiar y que te acepta como su Salvador personal. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si Dios te dijo algo, empieza a hacer los cambios que Dios te mostró. Puede tomar su lugar. Que Dios te bendiga, tú que nos estás escuchando. Y queremos decirte que si tienes o si vives cerca de este lugar, aquí en Tala o en sus alrededores, y no tienes una iglesia en donde congregarte, puedes visitarnos. Si tienes alguna duda, pregunta en el chat y lo más pronto posible nosotros te contestaremos. Si vives en otra ciudad, quiero decirte que Centro Cristiano Amigos se encuentra en la ciudad de Guadalajara, se encuentra en la delegación de Coyoacán, Ciudad de México, se encuentra en Huehuetoca, Estado de México, se encuentra en Tula, Hidalgo, se encuentra en Mixquiahuala, Hidalgo, se encuentra en Tlajomulco, Jalisco, se encuentra en Tonalá, Jalisco, se encuentra en La Higuera Blanca, Nayarit, se encuentra en Aguascalientes y estamos aquí también. Hay un lugar donde tú te puedes congregar que es Centro Cristiano Amigos. Pero si no hubiera Centro Cristiano Amigos, ahí donde tú vives, busca una iglesia cristiana y acércate con el pastor y dile que te enseñe, que te instruya, porque quieres un amigo que esté orando por ti. Que Dios te bendiga, un abrazo y nos vemos próximo martes 8 de la noche, domingo 11:30 de la mañana. Bendiciones. La luz nos alcanzó, lo oscuro trascendió, la gloria descendió y el pueblo despertó. Escuché decir que siervo ya no soy, pues el siervo no sabe lo que hace su Señor.